Una frase dicha hace más de 20 años volvió a estallar como una bomba en pleno 2025, arrastrando a Florinda Meza al centro de una tormenta mediática que nadie vio venir. Tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defectos. Claro. Bueno, entonces... 6 hijos maravillosos, ¿cómo puede uno? Como, si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. De todos modos, ¿no? Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Prepárate para descubrir la historia oculta detrás del amor más controversial de la televisión latinoamericana. Secretos, traiciones, decisiones dolorosas y una lucha por defender su verdad. Esto no es ficción, es la vida real de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños como nunca antes te la contaron. Corría el año 1971 cuando una joven actriz llamada Florinda Meza, con sueños de brillar en la pantalla, fue elegida para formar parte del elenco del nuevo proyecto cómico de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Desde el primer día, Florinda demostró un carisma natural y una capacidad actoral sorprendente que no pasó desapercibida, especialmente para el creador del programa, quien además de protagonizarlo, era el guionista, productor y mente maestra detrás del éxito. Roberto, aunque ya era un hombre casado y padre de 6 hijos, quedó fascinado con la presencia de Florinda. No solo le atrajo su belleza, sino también su inteligencia, entrega profesional y sensibilidad artística. Entre escenas, ensayos y grabaciones, el vínculo comenzó a tomar una forma distinta, más profunda. Sin embargo, Florinda, consciente de la situación personal de Gómez Bolaños, mantuvo una distancia prudente, temiendo involucrarse en un escándalo o convertirse en la causa de una ruptura familiar. Pese a esa distancia, Roberto no se dio por vencido. Durante 5 largos años, la cortejó de forma sutil pero persistente. Le enviaba flores, escribía poemas e incluso le dedicaba frases llenas de ternura durante los rodajes. En el plató, muchos del equipo notaban la atención especial que él le daba, pero nadie imaginaba que detrás de cámara se estaba gestando una historia de amor que, años después, se convertiría en una de las más polémicas del mundo del espectáculo latinoamericano. Florinda, por su parte, se debatía internamente. Por un lado, admiraba a Roberto profundamente como profesional y sentía un afecto creciente hacia él. Por otro, no quería dar un paso que pudiera ser juzgado por los demás o que hiriera a personas inocentes. Durante ese periodo, ambos mantenían una relación estrictamente profesional, aunque la tensión emocional era evidente. Fue en un viaje a Chile, durante una gira con el elenco del programa, cuando la barrera finalmente se rompió. Según relataría ella misma años después, fue en un momento de conversación íntima y emocional que Roberto se le acercó y la besó. Ese gesto cambió todo. Lo que hasta entonces era solo una atracción contenida se transformó en una relación amorosa que, aunque al inicio fue clandestina, marcaría para siempre sus vidas y la historia de la televisión hispana. Hacia los años 1976 y 1977, después de varios años de cortejo persistente y silencioso, Florinda Meza finalmente cedió ante los sentimientos que había estado reprimiendo. El respeto profesional que sentía por Roberto Gómez Bolaños se había convertido, poco a poco, en una admiración profunda, que con el tiempo se transformó en amor. Roberto, por su parte, estaba completamente enamorado. Su devoción por Florinda era evidente para quienes trabajaban cerca de ellos, aunque ni uno ni otro confirmaba nada públicamente. Fue durante una gira por Sudamérica que la relación entre ambos dio un giro decisivo. Aquel beso en Chile, que Florinda describiría años después como inevitable y sincero, selló el comienzo de una historia de amor tan intensa como polémica. Desde ese momento, ya no pudieron ni quisieron negar lo que sentían. Sin embargo, había un gran obstáculo: Roberto seguía casado con Graciela Fernández, su esposa por más de 2 décadas y madre de sus 6 hijos. Florinda aceptó iniciar el romance, pero impuso una condición: que la relación se mantuviera en secreto hasta que él tomara decisiones sobre su vida personal. Roberto no estaba preparado para enfrentar el escándalo que significaría abandonar a su familia, ni tampoco quería afectar el ambiente laboral en Televisa, donde el programa de El Chavo del Ocho era uno de los más vistos en toda América Latina. La decisión de mantener el romance oculto provocó una serie de tensiones tanto en lo personal como en lo profesional. En el entorno del elenco, las miradas de complicidad, las ausencias prolongadas en los descansos y la química en pantalla comenzaron a generar sospechas. Actores como María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina y Ramón Valdés, con quienes Roberto tenía relaciones laborales estrechas, empezaron a notar los cambios. En especial, Ramón Valdés, quien mantenía una fuerte amistad con Roberto desde antes del programa, comenzó a sentirse incómodo.
Algunas fuentes afirman que fue justamente esa tensión y las decisiones de producción influenciadas por Florinda lo que lo llevó a abandonar el elenco por primera vez en 1979. Aunque esta versión fue negada por Mesa, la percepción pública comenzó a inclinarse hacia la idea de que Florinda estaba ejerciendo poder más allá de su rol como actriz. Por otro lado, los medios comenzaron a especular. Aunque no había declaraciones oficiales, algunos periodistas de espectáculos filtraron imágenes de ellos juntos fuera del set, generando rumores de una relación amorosa. Roberto, por respeto a su familia, se negaba a hablar del tema. Florinda, en cambio, optaba por el silencio, esperando que con el tiempo la verdad pudiera ser contada sin causar tanto daño. La tensión crecía también en el núcleo familiar de Gómez Bolaños. Sus hijos comenzaban a sospechar y, más adelante, varios de ellos manifestarían que la relación con Florinda fue uno de los factores que debilitó la armonía familiar. A pesar de todo, Roberto y Florinda se mantuvieron firmes, navegando entre el amor, la culpa y el secreto, sin saber que su relación, aún en sus primeros pasos, se convertiría en una de las más comentadas y controvertidas de la historia del entretenimiento en habla hispana. En el año 2004, cuando Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños ya llevaban décadas juntos y se habían casado por lo civil tras más de 25 años de relación, un video grabado años atrás durante una entrevista en Chile comenzó a circular con fuerza. En él, Florinda hablaba abiertamente de las dificultades que había enfrentado para consolidar su relación con Roberto. Sin embargo, una frase se convirtió en el centro de una polémica sin precedentes: tuvo que quitarse 7 grandes defectos, su esposa y sus 6 hijos. La frase causó un verdadero terremoto en los medios de comunicación y entre los seguidores del universo Chespirito. De inmediato, la opinión pública se dividió. Mientras algunos la defendieron, alegando que hablaba en sentido figurado sobre los obstáculos que enfrentó como mujer para ser aceptada en la vida de su pareja, otros la tacharon de insensible, egocéntrica e incluso cruel. Roberto, que se encontraba a su lado durante la entrevista, reaccionó de forma visible. Su rostro se tensó y, aunque intentó mantener la compostura, no pudo evitar mostrar su desacuerdo. En cámara, y con una sonrisa forzada, le respondió: «No digas eso no fue así. No eran defectos». La tensión en el ambiente era evidente. El momento, aunque breve, quedó grabado y pasó a la historia como una grieta pública en una pareja que hasta entonces había mostrado unidad. El escándalo volvió a tomar fuerza 2 décadas más tarde, en 2025, tras el estreno de la bioserie Chespirito, Sin querer queriendo, que dramatizaba parte de la vida del comediante y su historia de amor con Florinda. En redes sociales, el fragmento de la entrevista se viralizó nuevamente, reavivando la polémica. La frase fue interpretada como una falta de respeto hacia los hijos de Roberto y, en especial, hacia su exesposa Graciela Fernández, con quien mantuvo una relación de más de 20 años. Ante el revuelo mediático, Florinda Mesa decidió romper el silencio. En un video publicado en sus redes sociales, explicó que la frase fue malinterpretada y sacada de contexto. Aclaró que no se refería literalmente a los hijos de Roberto como defectos humanos, sino a las barreras emocionales que él debía superar para comenzar una nueva etapa con ella. Él tenía un pasado muy fuerte, con responsabilidades, con culpas. Y yo solo hablaba de esos muros que nos separaban al principio, expresó. Además, reveló que con el tiempo llegó a tener una relación cordial con los hijos de Gómez Bolaños y que incluso la exesposa, Graciela, le ofreció palabras de paz y comprensión en una conversación privada poco antes de su muerte. Me dijo que entendía el amor y que, aunque había dolido, sabía que Roberto y yo nos amábamos sinceramente, dijo Mesa con lágrimas en los ojos. Pese a su aclaración, el daño mediático ya estaba hecho. La etiqueta de defecto se convirtió en una sombra persistente sobre su imagen pública, que muchos se niegan a olvidar. Pero para Florinda, fue solo una más de las muchas batallas que tuvo que librar por defender el amor que vivió con uno de los hombres más queridos de América Latina. La viralización del video de la entrevista de 2004 sacudió nuevamente la imagen pública de Florinda Mesa. Aunque habían pasado más de 20 años desde sus declaraciones y Roberto Gómez Bolaños ya había fallecido, la frase 7 grandes defectos volvió a perseguirla como un eco que se negaba a morir. Las redes sociales se inundaron de opiniones polarizadas, algunos la acusaban de arrogante y egoísta, mientras otros salían en su defensa, recordando su papel clave en la vida y carrera del creador de El Chavo del Ocho. Florinda, con la serenidad de quien ya ha sobrevivido a décadas de críticas, decidió enfrentar la situación de frente. Publicó un video en sus redes sociales en el que, visiblemente conmovida pero firme, explicó el verdadero sentido de sus palabras. Nunca hablé con desprecio de los hijos de Roberto ni de su exesposa. Al contrario.
Me refería a los obstáculos emocionales y familiares que él tenía que resolver antes de poder entregarse completamente a nuestra relación, dijo con voz pausada. Insistió en que aquella frase había sido sacada de contexto por la edición de la entrevista original y que nunca tuvo la intención de menospreciar a la familia de Roberto. El amor que vivimos fue real, profundo y difícil. No fue fácil para ninguno de los dos, expresó. Florinda confesó que, por años, sintió culpa por haber sido señalada como la responsable de la separación de una familia. No me robé a nadie, yo solo amé y fui amada, afirmó con contundencia. Uno de los momentos más impactantes de su testimonio fue cuando reveló que, tiempo antes de que Graciela Fernández, la exesposa de Roberto, falleciera, ambas tuvieron una conversación sincera y respetuosa. Graciela me dijo algo que nunca voy a olvidar, yo sé que tú también lo amaste, y él a ti. No te guardo rencor, Florinda. La vida no es perfecta. Aquellas palabras, según Mesa, le devolvieron un poco de paz luego de años de cargar con la etiqueta de la otra. También habló sobre la relación que, con el tiempo, logró establecer con algunos de los hijos de Roberto. Admitió que los primeros años fueron muy difíciles, llenos de recelo y distancia, pero que con algunos logró un vínculo de respeto mutuo. No fui su madre ni intenté ocupar ese lugar. Solo quise que me vieran como alguien que también formó parte de la vida de su padre, explicó. Florinda cerró su mensaje con una frase contundente: he sido juzgada duramente por vivir un amor que no comenzó en condiciones ideales. Pero si tuviera que volver atrás, lo elegiría otra vez. Porque lo que sentí por él fue verdadero, y no voy a pedir disculpas por haber amado con todo mi corazón. Así, entre el juicio popular, los recuerdos y las heridas aún abiertas, Florinda Mesa se atrevía una vez más a romper con el pasado, esta vez no para olvidarlo, sino para resignificarlo. Su relato era más que una defensa, era un acto de dignidad frente a décadas de malentendidos y silencios impuestos. Aunque la relación entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños fue una de las más longevas y polémicas del mundo del espectáculo hispanoamericano, hubo un tema que durante años permaneció en silencio: el deseo frustrado de Florinda de convertirse en madre. Para ella, formar una familia con el hombre al que amaba era parte del sueño de una vida compartida. Sin embargo, ese anhelo se vio enfrentado a una decisión tomada por Roberto muchos años antes de que su romance comenzara. Roberto se había practicado una vasectomía tras haber tenido 6 hijos con su primera esposa, Graciela Fernández. En ese momento, su prioridad era no ampliar más su familia, enfocarse en su carrera artística y en dar estabilidad a sus hijos. Pero cuando inició su relación con Florinda, esta decisión médica comenzó a pesar emocionalmente. Aunque al principio ella aceptó su situación, con el tiempo el deseo de ser madre floreció con más fuerza. En 2014, durante una entrevista que sorprendió a muchos, Florinda confesó públicamente que sí había querido tener hijos con Roberto. Dijo que había soñado con esa posibilidad, que incluso pensó en la posibilidad de convencerlo de revertir la vasectomía. Sin embargo, también reveló la respuesta que él le dio, una frase que la marcó para siempre: no puedo hacerlo, porque no podría con la culpa de amar menos a ese nuevo hijo que a los 6 que ya tengo. Fue una confesión honesta, cruda, y que demostraba el profundo sentido de responsabilidad y afecto que Gómez Bolaños tenía por su familia anterior. Aquellas palabras, aunque dolorosas, hicieron que Florinda reconsiderara sus propios deseos. Entendió que ese acto de renuncia por parte de Roberto no era frialdad, sino una expresión de amor, no solo por sus hijos, sino también por ella. No quería que ningún niño llegara a este mundo con la carga de comparaciones o de culpa, dijo Florinda. Fue así como, después de una conversación larga, llena de emociones y sinceridad, tomaron juntos la decisión de no tener hijos biológicos. Esta decisión no fue fácil. Para Florinda, aceptar que nunca sería madre representó una pérdida silenciosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, comprendió que su rol en la vida de Roberto era otro: ser su compañera, su aliada, su apoyo incondicional hasta el final. No fuimos padres juntos, pero fuimos cómplices de vida, diría años después en una entrevista. A lo largo de su relación, Florinda se dedicó a cuidar, proteger y acompañar a Roberto en cada etapa de su vida, especialmente en sus últimos años, cuando su salud comenzó a deteriorarse. Aunque no compartieron la experiencia de criar un hijo en común, compartieron algo que para ellos fue incluso más profundo: una conexión construida sobre la elección mutua, la entrega y el respeto. Hoy, Florinda habla de aquella renuncia como una de las decisiones más maduras y dolorosas de su vida. No con amargura, sino con comprensión. Sabe que, aunque no fue madre en el sentido tradicional, vivió una historia de amor que muchos jamás llegan a conocer.
Un amor que no necesitó descendencia para dejar una huella imborrable. En junio de 2025, el estreno de la esperada bioserie Chespirito, sin querer queriendo en la plataforma Max/HBO marcó un momento clave en la memoria colectiva de millones de fanáticos de Roberto Gómez Bolaños. La serie, anunciada como un homenaje fiel a la vida del comediante mexicano más influyente del siglo XX, prometía mostrar no solo su éxito televisivo, sino también sus luchas personales, romances, caídas y redenciones. Sin embargo, apenas fueron emitidos los primeros episodios, las reacciones no tardaron en dividir a la opinión pública. En el centro de la tormenta mediática estaba ella, Florinda Meza. Desde el inicio, Florinda alzó la voz para denunciar lo que consideró una manipulación burda de la historia que ella vivió en carne propia. La bioserie, producida con la aprobación de algunos miembros de la familia de Gómez Bolaños, omitía ciertos hechos, dramatizaba otros y, según Meza, desfiguraba la esencia misma de su relación con Roberto. Uno de los puntos más controversiales fue la representación del nacimiento del personaje del Chapulín Colorado. En la serie, se atribuía la inspiración a un evento que, según Florinda, nunca ocurrió, quitándole mérito a la verdadera creatividad de su pareja. Más indignante aún para ella fue la manera en que se la retrató. Aunque su rostro y nombre no fueron utilizados literalmente, el personaje basado en ella fue renombrado como Margarita Ruiz, una actriz ambiciosa, manipuladora y emocionalmente inestable. Para muchos espectadores, el paralelismo era evidente. El público reconoció de inmediato a quién hacía referencia a ese personaje y comenzaron los debates en redes sociales. ¿Era una representación justa o una venganza mediática? Florinda no se quedó de brazos cruzados. Inició un proceso legal exigiendo que su imagen fuera respetada y que se corrigieran los elementos ficticios que la desacreditaban. Ante la presión mediática y el riesgo de una batalla judicial prolongada, los productores optaron por modificar el guión en futuras emisiones y aclarar públicamente que Margarita Ruiz era un personaje compuesto y no una recreación exacta de Meza. Pero ella quería más. Florinda entendía que la historia de su vida y su amor con Roberto merecían ser contados desde su perspectiva. Fue así como nació su proyecto más personal, Atrévete a Vivir, un documental íntimo, cargado de archivos inéditos, testimonios cercanos y material exclusivo que mostrará al mundo la otra versión de la historia. En este documental, Florinda no solo hablará de su relación con Gómez Bolaños, sino también de las decisiones difíciles, los sacrificios, las luchas internas y el costo emocional de haber sido juzgada durante décadas por haber amado a un hombre comprometido cuando lo conoció. El anuncio del documental fue recibido con gran expectativa. Mientras algunos lo ven como un intento de reivindicación tardía, otros consideran que es un acto valiente y necesario. Florinda, fiel a su estilo, se muestra segura de su camino. No se trata de limpiar mi imagen. Se trata de dejar constancia de la verdad que viví. Yo estuve ahí, yo lo amé, y nadie puede quitarme eso, declaró en una reciente entrevista. Así, en medio de luces, cámaras y controversias, Florinda Meza vuelve a ocupar el centro de la conversación, esta vez no como personaje secundario de una serie, sino como autora de su propia historia. Una historia que, con sus sombras y luces, sigue conmoviendo a generaciones enteras. ¿Qué opinas tú sobre esta historia llena de amor, polémica y controversia? ¿Crees que Florinda Meza fue injustamente juzgada o piensas que hubo excesos en su manera de actuar? ¿Te gustaría ver su documental Atrévete a Vivir? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte. No olvides suscribirte al canal, compartir este video con tus amigos, darle like y por supuesto, activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias impactantes.